Hola queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro espacio de lecturas. Hoy les traigo un cuento del maestro Guy de Maupassant titulado Berta. Permítanme contarles un poco sobre esta historia que sin duda nos llevará a explorar las profundidades del alma humana y los misterios de la mente. El relato comienza con una invitación que recibe el narrador de su viejo amigo, el doctor Bonnet, para pasar unos días en Riom, una localidad en la Auvernia, Francia. Lo que inicialmente parece una tranquila visita de verano, pronto se convierte en el descubrimiento de una conmovedora y trágica historia. El doctor Bonnet nos presenta a Berta, una joven que, a pesar de su belleza y gracia, sufre una condición que la mantiene en un estado de perpetua incomprensión del mundo que la rodea. A través de los esfuerzos del doctor intentan despertar en ella una chispa de inteligencia y emoción, lo que lleva a una serie de eventos que revelan tanto el poder como los límites de la voluntad humana. Este cuento nos invita a reflexionar sobre temas profundos como la inocencia, el amor incondicional y los desafíos que enfrentan aquellos que se esfuerzan por comprender lo incomprensible. Acompáñenme en esta narración para descubrir juntos los secretos y las emociones que se esconden detrás de la vida de Berta. Sin más preámbulos, iniciemos esta travesía literaria con Berta, de Guy de Maupassant. Disfruten de la lectura. Mi viejo amigo. Solemos tener a veces amigos de bastante más edad. Mi viejo amigo el doctor Bonnet me había invitado varias veces a pasar unos días en su casa de Riom. Yo no había estado nunca en la Auvernia y me resolví, avanzado ya el verano de 1876, a conocer aquella tierra. Llegué en el tren de la mañana y la primera figura que se ofreció a mis ojos en el andén de la estación fue la de mi amigo. Vestía un traje gris y cubría su cabeza un sombrero negro de fieltro blando, cuya copa, bastante alta, iba estrechándose como un tubo de chimenea. Un verdadero sombrero de auvernés, que le daba aspecto de carbonero. Vestido así, el doctor parecía un joven avejentado, con su cuerpo endeble y su abultada cabeza con el pelo blanco. Me abrazó con la visible alegría que sienten los provincianos al ver llegar a un amigo cuya visita esperaban impacientes. Luego levantó el brazo derecho y lo hizo girar con la mano extendida, satisfecho y orgulloso al decir: «Esta es la Auvernia», pero yo no veía más que una cadena de montañas cuyas cúspides, cual cono truncados, debieron de ser antiguos volcanes. Y por último, con el índice levantado hacia el nombre de la estación puesto en la fachada, dijo: «Riom, patria de magistrados, orgullo de la magistratura, que más bien debería llamarse patria de médicos». Enseguida le pregunté: «¿Por qué?». Y él me respondió sonriente: «¿Por qué? Lea Riom, empezando por el final esa palabra, y resultará morir, morir. Esta es la razón, mi joven amigo, que me indujo a instalarme en esta tierra». Y satisfecho de su broma, guió mis pasos hacia su casa. En cuanto hube ingerido una taza de café, salimos para que viera yo la población. Admiré la farmacia y otros edificios famosos con preciosas fachadas de piedra esculpida, ennegrecidas por el tiempo y admirables como joyas. Contemplé la imagen de la Virgen patrona de los carniceros, y acerca del particular oí el relato de una interesante aventura que reservo para otra ocasión. Luego el doctor Bonnet me dijo: «Permítame que le deje durante 5 minutos. He de visitar a una enferma, y cuando termine subiremos a la colina de Châtel-Guyon para mostrarle antes de la hora de comer el aspecto general de la población y la cadena de montañas del Puy-de-Dôme. No se mueva de aquí, porque subo y bajo al momento». Estábamos frente a una vieja casa de las que abundan en provincias, tristes, cerradas, silenciosas, lúgubres, pero aquella me pareció de aspecto más acentuadamente misterioso, porque todos los ventanales del piso alto estaban cubiertos en su mitad inferior por tablas que impedían asomarse, como si se tratara de que desde aquellas habitaciones fuera imposible ver la calle.
Cuando el doctor volvió a reunirse conmigo, le comuniqué mi suposición y sus palabras confirmaron mi sospecha. No se ha equivocado usted. Una infeliz persona que vive ahí dentro no ha de ver nunca lo que ocurre fuera. Es una loca, más bien una imbécil. Mejor aún sería llamarle simple. Se trata de una lúgubre historia y de un singular caso patológico. ¿Le interesaría conocerlo? Ante mi afirmativa respuesta, prosiguió. Han transcurrido 20 años desde que los propietarios de la casa que dejamos atrás tuvieron una hija, que al nacer fue una criatura como todas, pero pronto advertí que, si bien el cuerpo de la niña se desarrollaba normalmente, no se manifestaba la inteligencia. Pronto soltó los andadores, pero no hubo manera de que pronunciase una palabra. La creí sorda y me convencí pronto de que oía, pero no comprendía. Los ruidos violentos la sobresaltaban sin darse cuenta de su origen. Con los años creció hermosa y muda por falta de inteligencia. Traté por todos los medios imaginables de sugerirle un pensamiento y fueron inútiles mis atenciones. Imaginé que reconocía el pecho de su madre, pero desde que la destetaron esa idea mía se desvaneció. No hubo manera de que asomase a sus labios esa palabra que los niños pronuncian casi al nacer, en la cuna, y los soldados al morir en el campo de batalla. Madre. Inició algún balbuceo, algún bajido, nada más. Al aire libre y al ver el sol reía y lanzaba chillidos alegres, comparables a los gorjeos de los pájaros en los días de lluvia. Lloraba y gemía de una manera lúgubre, semejante al gruñido de los perros que olfatean la muerte. Le complacía revolcarse por la hierba como lo hacen los animalitos, correr velozmente, y palmoteaba todas las mañanas al sentir desde su lecho la caricia de los rayos del sol. Cuando abrían la ventana de su alcoba, se alegraba su rostro, ansiosa de que la vistiesen. No diferenciaba unas personas de otras, no reconocía a los que la rodeábamos, no diferenciaba a su madre de la cocinera, del cochero, de su padre o de mí. Como es mucho mi afecto a esa familia, yo los visitaba diariamente y con frecuencia me quedé a comer, lo cual me permitió advertir que Berta, le habían puesto ese nombre al bautizarla, parecía reconocer los manjares y preferir unos a otros. A los 12 años ya tenía el desarrollo de los 18 y era tan alta como yo. Se me ocurrió entonces cultivar su guía y por este medio imponer a su dormida inteligencia distinciones que la obligaran, por la diferencia de los gustos, ya que no a razonar, por lo menos a diferenciar instintivamente unas impresiones de otras, y esto constituiría ya un trabajo material del pensamiento. Teniendo en cuenta sus pasiones y eligiendo las que juzgáramos convenientes, sería fácil obtener después algo así como una contraposición de lo corporal sobre lo inteligente y aumentar poco a poco el funcionamiento insensible del cerebro. Le puse un día en la mesa 2 platos, uno con sopa y otro de crema de vainilla, muy dulce. Le di a probar del uno y del otro alternativamente, y cuando lo dejé a su libre elección, tomó la crema. En poco tiempo la hice muy golosa, tan golosa que parecía no tener otro propósito ni otro deseo que la satisfacción de su apetito. Distinguía ya perfectamente unos platos de otros y se apoderaba del que fuera más de su gusto para saborearlo ávidamente, y lloraba si no se le consentía comerlo. Entonces quise acostumbrar su oído a comprender la relación del toque de la campana con la hora de la comida. Me costó mucho trabajo, pero logré mi propósito. Seguramente supo establecer en su rudimentario entendimiento una correlación entre su oído y su gusto, una llamada hecha por un sentido a otro, y por tanto una especie de encadenamiento de ideas. Si puede considerarse idea lo que une instintivamente dos funciones orgánicas. Llevé más adelante mi experimento y la enseñé, a fuerza de enorme trabajo, a conocer la hora de la comida en el reloj de pared. Durante mucho tiempo me fue imposible fijar su atención sobre las saetas.
Sin embargo, llegué a lograr que distinguiera las horas por el sonido. El recurso empleado consistió en suprimir el toque de la campana y que todos fuesen al comedor al dar las 12. Pero ella corría hacia la mesa en cuanto sonaba el reloj. Poco a poco fue dándose cuenta de que no todas las horas tenían la misma importancia respecto a la comida, y sus ojos, guiados por el oído, se fijaban con frecuencia en las saetas. Al advertirlo yo diariamente a las 12 y a las 6, puse un dedo sobre la cifra indicadora del momento esperado por ella, y noté pronto que seguía muy atentamente la marcha de las saetas. Lo había comprendido, aunque más bien debiera yo decir lo había acogido. Yo había logrado imponer en ella el conocimiento, mejor dicho, la sensación de la hora, como se consigue con las carpas dándoles a comer todos los días metódicamente, pero sin el recurso del reloj. Una vez obtenido este resultado, Berta fijó su atención casi de un modo exclusivo en todos los relojes que había en la casa. Los observaba con insistente atención en espera de las horas. Llegó a ocurrir algo en extremo curioso. El timbre de un bonito reloj Luis XVI, colgado sobre la cabecera de su cama, se había estropeado. Berta llevaba ya 20 minutos en observación del movimiento de las agujas que habían pasado sobre la cifra indicadora sin que sonaran las 10. Y su estupefacción fue tanta en aquel silencio que decidió sentarse abrumada, sin duda, por una emoción violenta, como las que sobrecogen el ánimo ante una espantosa catástrofe. Y tuvo la santa paciencia de aguardar a que la saeta señalara las 11 para ver lo que ocurría. Pero como naturalmente no sonó tampoco esa hora, colérica por el engaño sufrido y decepcionada, sea por el espanto que produce un misterio temible, sea por la impaciencia furiosa del apasionado que tropieza en una imprevista dificultad, cogió las tenazas de la chimenea y a fuerza de golpes hizo pedazos el precioso reloj. Luego su cerebro funcionaba, calculaba, ciertamente de manera confusa y entre límites muy estrechos, al punto de que no logré hacerle distinguir unas personas de otras. Era pues necesario, para obtener un funcionamiento de la inteligencia, recurrir a las pasiones en el sentido material de la palabra. Se nos ofreció pronto una prueba más, una prueba terrible. Su figura era encantadora, un modelo de la raza, una especie de Venus admirable y estúpida. Acababa de cumplir 16 años, y no puede concebirse más perfección de formas en el cuerpo y de facciones en el rostro. La he comparado a Venus y era en realidad una Venus rubia, maciza, vigorosa, con hermosos ojos claros y fríos, de pupilas azules, boca de labios carnosos, glotona, sensual, boca incitante al beso. Una mañana entró en mi despacho su padre, con aspecto meditabundo, y después de sentarse como si estuviese abatido, sin contestar a mis corteses atenciones, me sorprendió con la siguiente pregunta. He de consultar con usted algo muy grave. ¿Podríamos casar a Berta? ¿Casar a Berta? Dije con asombro. ¿Casar a Berta? Pero es absurdo. Y él insistió. Sí, ya sé, hay que reflexionar. ¿Acaso, tal vez, es posible? Tener un hijo sería para ella un sacudimiento, una sorprendente ventura. ¿Quién sabe si su inteligencia despertaría en el misterio de la maternidad? Me obligó a discurrir. ¿Acaso estaba en lo justo? ¿Puede acontecer que algo tan asombroso como el instinto maternal que arraiga en el corazón de las mujeres, como en el de las bestias, que lanza valientemente a la gallina contra la fiereza del zorro para defender a sus polluelos, causaría una revolución, un trastorno favorable para poner en marcha el mecanismo del pensamiento en la cabeza inerte de aquella hermosa criatura? Y al punto recordé un ejemplo personal. Tuve años atrás una perrita de casa tan estúpida que no me fue posible incluirla en su oficio, pero en cuanto crió, no diré que se volviera muy cazadora, pero sí comparable a los perros de mediana utilidad.
Apenas vislumbré algún buen resultado posible, me obsesionó el propósito de casar a Berta, no tanto en beneficio de la pobre criatura y de sus padres, como por curiosidad profesional. ¿Qué ocurriría? Se planteaba un interesante problema, y contesté al padre: ¿acaso tenga usted razón? Se puede intentar, pero lo difícil es buscarle marido. Con la voz apagada, el padre dijo: sé de alguno. Estupefacto al oír esto, balbucí: ¿alguno? ¿Digno? ¿Alguno de la sociedad que ustedes frecuentan? Él afirmó: sí, un hombre correcto. ¿Puedo saber su nombre? He venido precisamente a consultarlo con usted. Se trata de Gastón de Luceles. A punto estuve de gritar: ¡ese canalla! Pero me contuve y después de un silencio dije: sí, muy bien. Por mi parte no veo inconveniente. Y el infeliz padre me oprimió la mano al decir: la casaremos el mes próximo. Gastón de Luceles era un calaverón de noble familia que derrochó la herencia paternal y contraía deudas por indelicados procedimientos. En busca de nuevos recursos para procurarse dinero, había encontrado buen mozo, de modales distinguidos, pero de la clase odiosa de calaveras provincianos. Lo consideré para la prueba un marido suficiente, del que nos libraríamos pronto con asignarle una pensión. Frecuentó el trato de la familia para galantear y pretender a la bella idiota, que al parecer le agradaba de veras. Le llevaba flores, le besaba las manos y sentado a sus pies la miraba con ternura. Pero Berta no reparaba en sus atenciones y no le distinguía en modo alguno de las demás personas que vivían junto a ella. A pesar de todo, se realizó el matrimonio. Comprenda usted hasta qué punto sentí despierta mi curiosidad. Al día siguiente visité a Berta para ver si descubría en su rostro algo que reflejara una emoción sentida, pero la encontré como siempre, solo preocupada por el reloj y por la comida. En cambio, el marido parecía muy satisfecho y trataba de provocar alegría y cariño en su esposa con los arrumacos y los juegos que se les hacen a los gatitos. No había encontrado un recurso más propio. Visité asiduamente a los recién casados y pronto advertí que Berta distinguía de las demás personas a su marido y le miraba con ávidos ojos, como solamente había mirado hasta entonces las golosinas. Imitaba sus movimientos, distinguía sus pasos en la escalera y en las habitaciones contiguas. Al verle aproximarse, palmoteaba y en su transfigurado rostro se transparentaban la felicidad y el deseo. Le quería con todo su ser, con toda su alma. Su pobre alma enferma, con todo su corazón, su pobre corazón de bestia agradecida. Era, en verdad, un trasunto admirable de la pasión ingenua, de la pasión carnal, que no dejaba de ser pudorosa, como la naturaleza la impuso a sus criaturas antes que el hombre la complicara y desfigurase con todas las variaciones del sentimiento. Pero el esposo no tardó en sentirse fatigado por las ansias de aquella hermosa mujer muda y ardiente. Se alejaba del hogar la mayor parte de las horas del día, dando por supuesto que bastaba dedicar las de la noche a la esposa. Y ella empezó a sufrir. Le aguardaba mañana y tarde con los ojos fijos en el reloj, sin que la preocupara siquiera la comida, porque su marido comía siempre fuera, en Châtel-Guyon, en Clermont, en Royat, en cualquier parte, sin más objeto que verse libre de su presencia. La pobre criatura enflaquecía visiblemente. Cualquiera otra inclinación, cualquier otro deseo, cualquiera otra confusa esperanza se borraron en su ansiedad, y las horas en que no le veía llegaron a ser para ella un suplicio atroz. Más adelante dejó el marido hasta de dormir en su casa, y después de pasar la noche con mujeres galantes en el casino de Royat, solamente al amanecer comparecía. Berta se negaba a dormir antes que su marido llegase. Sentada, inmóvil, con los ojos fijos en la esfera del reloj, se abstraía con el avance lento de las saetas sobre el cuadrante donde las horas estaban escritas. Al oír lejos aún el trote del caballo, se levantaba precipitadamente y al entrar el marido en la alcoba
Con un gesto fantasmal señalaba con el índice de su mano derecha la hora en la esfera del reloj, como para decirle: «Mira qué tarde vienes». Llegó él a sentirse temeroso ante aquella imbécil enamorada y celosa, que manifestaba sus exaltaciones como los brutos, y una noche la golpeó. Fueron a buscarme. La encontré desesperada en una horrible crisis de dolor, de cólera, de apasionamiento, qué sé yo. ¿Pueden adivinarse las manifestaciones de un cerebro rudimentario? La calmé con inyecciones de morfina y prohibí en absoluto que la viera su marido, cuyo trato sería para ella mortal. Enloqueció, sí, amigo mío, la imbécil enloqueció. Pensaba en el esposo constantemente y le aguardaba. Le aguardaba de día y de noche, despierta y dormida, en cada momento, sin cesar, y enflaquecía, siempre con los ojos clavados en la esfera de los relojes. Ordené que retirasen todo lo que había en las habitaciones para evitar que, al paso de las horas, buscara en oscuras reminiscencias el momento en que antes el marido comparecía. Me propuse apagar pacientemente aquella sensación, extinguir aquel reflejo de idea que yo había logrado con tanta dificultad. Y días atrás hice una experiencia. Le presenté mi reloj de bolsillo. Berta lo miraba y remiraba en silencio, y por fin articuló espantosos gritos, como si aquel objeto hubiese despertado la emoción adormecida. Enflaquece cada día más, de modo que ya me angustia verla, con los ojos hundidos y brillantes. Va y viene sin descanso, como una bestia enjaulada. No sólo mandé poner enrejado las ventanas, sino que hice colocar en su parte inferior esas tablas y que fijasen los asientos en el suelo, todo para impedir que se asome y vea la calle por donde llegaba él. Sin duda le aguardaba todavía. Oh, los infelices padres, qué vida la suya. En esto habíamos llegado a la cumbre de la colina. El doctor se detuvo y me dijo: «Contemple usted a Riom desde aquí». La población ofrecía el triste aspecto de las viejas ciudades. A la espalda, y hasta perderse de vista, una extensa llanura verde con arboledas, pueblos y caseríos, todo bañado en una transparente neblina que azuleaba el horizonte. Y por la derecha, a lo lejos, grandes montañas con una serie de cumbres cónicas y como descabezadas con una espada gigantesca. Nombraba el doctor los lugares y me refería a la historia de cada uno. Pero yo no le atendía. Con el pensamiento fijo en la pobre loca, sólo su imaginaria figura se mostraba en mi presencia y como un espíritu lúgubre invadía toda la extensión del paisaje. Bruscamente hice al doctor esta pregunta: ¿qué fue del marido? El doctor, que no esperaba esa curiosidad mía, se decidió a satisfacerla. Vive en Royat, en donde recibe la pensión asignada por su suegro. Es feliz y se divierte. Cuando regresábamos a paso lento, entristecidos y silenciosos, un tiburí, tirado por un hermoso caballo, pasó rápidamente. Mi amigo me apretó el brazo al decir: «Ahí le tiene usted». Solo vio un sombrero de fieltro gris inclinado sobre la oreja izquierda, sobre dos hombros robustos que desaparecieron entre nubes de polvo. Fin.